Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos una historia fascinante, la de un movimiento religioso que nace de un sitio totalmente inesperado. Totalmente. No empieza en un seminario ni en un monasterio, nace en el mundo del jazz y del rock and roll de los años 60. Sí, entre humo de cigarrillos y giras con los Beatles, casi nada. Es un punto de partida que, vamos, rompe todos los moldes. La fuente principal que manejamos para que nos sirva de guía es el libro Buscando el Centro Radical. Exacto. Y narra la historia del movimiento de iglesias La Viña. El propio título ya nos da una pista de su ADN, ¿no? Esa búsqueda constante de equilibrio entre extremos. Totalmente. Y esa es un poco nuestra misión aquí. Explorar cómo surge un movimiento de la nada. ¿Quién fue su figura central? Que es un personaje singular de verdad. ¿Cuáles fueron sus ideas clave? Y sobre todo, ¿cómo navegó esa tensión permanente entre la espontaneidad y la estructura? Entre el intelecto y la experiencia, sí. Exacto. Has dado en el clavo. Es que es una crónica perfecta sobre lo que el sociólogo Max Weber llamó, la rutinización del carisma. Un concepto clave, sí. Clave. Se refiere a ese proceso casi inevitable por el que un movimiento que nace de la energía arrolladora en un fundador pues intenta crear estructuras para sobrevivir, Claro, para perdurar. pero con el riesgo de perder justo esa vitalidad que le dio origen. La historia de La Viña es un caso de estudio perfecto de ese equilibrio tan delicado. Pues empecemos por el principio, por ese fundador carismático, John Wimber. Su perfil es que no tiene nada que ver con el de un líder religioso convencional. Nada que ver. Él mismo se describía como pagano de cuarta generación. Fíjate. Decía que lo único que sabía de Jesús era que su nombre se usaba para maldecir. Su mundo era otro por completo. La música. La música. Era un músico de un talento enorme. Saxofonista, teclista. Llegó a tocar con los The Righteous Brothers. Que no es poca cosa. No. De hecho, estaba con ellos en su momento de máximo apogeo, cuando lanzaron ese éxito mundial, You've Lost That Loving Feeling. Menudo tema. Imagínate la escena. Llegaron a ser teloneros de los Beatles en su primera gira por Estados Unidos, en el 64. Hablamos de la cima absoluta del mundo del espectáculo. Me cuesta de verdad imaginar ese salto. Pasar de las luces, de las giras con la banda más grande del planeta, a fundar un movimiento de iglesias. ¿Qué puede provocar algo tan radical? Pues es que ese trasfondo es crucial para entender todo. No venía con un bagaje teológico, ni prejuicios, ni una idea de cómo deberían ser las cosas en una iglesia. Claro, venía limpio. Su acercamiento a la fe no fue intelectual, fue más bien el resultado de una crisis personal muy real. Desesperada, diría yo. Su matrimonio con su esposa Carol estaba a punto de romperse. O sea, no fue una búsqueda filosófica, fue un grito de auxilio. Literalmente. El libro narra su primera experiencia con lo sobrenatural en el desierto de Las Vegas. Ajá. Iba conduciendo solo, completamente roto, y empezó a gritarle al vacío, «Si hay alguien ahí, ayúdame». Vaya. Poco después, Carol, que ya estaba decidida a divorciarse, lo llama y le dice que quiere darle otra oportunidad. Para él, que no tenía ninguna categoría para procesar esto, fue un milagro. Una respuesta directa. Y su primer contacto con una iglesia, con el mundo organizado de la fe, por lo que cuenta fue casi una escena de comedia. Sí, es una anécdota muy reveladora. Describe que llega a la iglesia y unos hombres, a los que él llama gorilas con flores en las solapas, le dan un menú. El boletín del domingo. Claro, el boletín. Él no entendía nada. Buscaba un cenicero para el cigarro. Obviamente no había. Se sentía como un extraterrestre. El choque cultural debió ser tremendo. Pero entonces, ¿dónde se produce el cambio real? Porque esa primera visita no suena muy prometedora, la verdad. No. El cambio llega más tarde. De una forma más íntima. En un estudio bíblico en una casa. Con un hombre llamado Gunnar Payne. Ajá. Wimber era muy escéptico. Muy pragmático. Estuvo meses yendo, haciendo preguntas, desafiando todo. Pero una noche vio a su esposa Carol arrepentirse de una forma muy emocional. Y eso le tocó. Él se resistía, pero describe cómo, casi sin saber cómo, acabó en el suelo llorando. Y tuvo una conciencia abrumadora de que él también era un pecador. Fue entonces cuando recordó un cartel que había visto una vez en una autopista. «Estoy loco por Jesús».
y supo, en ese instante, que él se iba a convertir en uno de ellos. Y se lo tomó muy en serio, al pie de la letra, porque su siguiente paso fue drástico. Totalmente. Aplicó la parábola de la perla de gran precio de forma literal. Entendió que si esto era real, pues tenía que estar dispuesto a renunciar a todo. Y lo hizo. Semanas después de su conversión, dejó su carrera en la música, sus ingresos, su estatus, todo, y aceptó un trabajo en una fábrica. Increíble. Hay una anécdota potentísima en el libro. Un antiguo socio de la industria musical lo encontró cubierto de grasa, de pies a cabeza, limpiando un tambor de aceite. No daba crédito. Claro. Ahí Wimber estaba empezando a entender qué significaba ser un loco por Jesús. Vale, Wimber ha cambiado de vida radicalmente. Pero una cosa es convertirse y otra, empezar a tener experiencias sobrenaturales. ¿Cómo empieza eso? Pues poco después de su conversión, empieza a tener lo que se conoce como experiencias carismáticas. En un momento de oración recibe el don de lenguas. Ajá. Pero a su iglesia, que venía de la tradición de los cuáqueros, una denominación muy sobria, muy alejada de estas cosas, reacciona con alarma. ¿Qué le dicen? Le dicen que eso es demoníaco y que tiene que arrepentirse. Un rechazo frontal. Para alguien nuevo en la fe, debió ser un golpe durísimo. Sin duda. Pero la experiencia vuelve. Y esta vez de una forma, innegable. Y muy práctica. ¿Qué pasó? Su hijo de 3 años, Sean, es atacado por un enjambre de abejas. Sufre múltiples picaduras. ¡Qué horror! El niño gritando de dolor, cubierto de ronchas. Y Wimberg, en un acto instintivo de padre desesperado, pone las manos sobre él, ora, y empieza a hablar en lenguas otra vez. ¿Y? Según su testimonio, en 5 minutos las ronchas desaparecieron. El niño se curó por completo, como si no hubiera pasado nada. Ahí es donde todo debe chocar. Tiene una experiencia real, tangible con su propio hijo, que contradice directamente lo que su iglesia le está enseñando. Exacto. Aquí nace la tensión central que va a definir toda la trayectoria de Wimberg y, por extensión, de la viña. Claro. Él vive estas experiencias sobrenaturales que asocia con el espíritu, pero la doctrina que le enseñan, la palabra, las niega o las atribuye al diablo. Se queda en tierra de nadie. Totalmente. Años más tarde, se acuñará un término para describir ese espacio intermedio. Evangélicos con poder. Es la búsqueda de ese centro radical, un lugar que no te obliga a elegir entre la Biblia y la experiencia directa del Espíritu Santo. Y esa insatisfacción, esa tensión, le persigue, incluso cuando ya es un líder. Le persigue constantemente. Llega a ser un pastor de mucho éxito, construyendo una iglesia grande que crecía mucho, pero en 1974 tiene una crisis de integridad muy profunda. Cuenta que en oración sintió que Dios le preguntaba directamente, «John, ¿vendrías a esta iglesia si no te pagaran por ello?» Vaya pregunta. Y su respuesta honesta, para su propio horror, fue no. Se dio cuenta de que había caído en la trampa de usar a la gente, el ministerio, para construir su propio éxito. Y lo deja. Sí, en un acto de honestidad brutal decide dejar el pastorado. Eso nos lleva al que parece ser el punto de inflexión definitivo, el momento en que todo explota. El famoso servicio del Día de la Madre de 1980. Absolutamente. Para entonces, Wimberg ya ha vuelto al ministerio y dirige una iglesia afiliada a la red de Capilla Calvario. Que ya eran carismáticos, pero más moderados, ¿no? Eso es. Eran más contenidos, más centrados en la enseñanza bíblica. Pues bien, Wimberg invita a predicar a un evangelista hippie llamado Lonnie Frisbee. Una figura legendaria y controvertida del movimiento de Jesús. Exacto, conocido por su estilo poco convencional y por las manifestaciones espirituales que ocurrían cuando él ministraba. Y la noche, por lo que parece, superó todas las expectativas. Se quedó corta. La descripción de esa noche en el libro es impactante. Frisbee, al final del sermón, hace un llamado muy simple. Dice, «El Espíritu Santo está aquí y quiere venir sobre vosotros». Y llama a los jóvenes al frente y el lugar literalmente estalla. Carol Wimberg, la esposa de John, lo describe como un campo de batalla. Un campo de batalla. Sí. Cuerpos por todas partes, gente cayendo al suelo, temblando, sollozando, hablando en lenguas. Era un caos sagrado. A ver, un momento. Él es el pastor, el líder, y su primera reacción es de enfado, pensar que le han demolido la iglesia. Eso es sorprendentemente honesto. Es que esa fue exactamente su reacción. Estaba sentado al piano viendo la escena y su pensamiento era,
Dios mío, Frisbee ha demolido mi iglesia. Estaba furioso. Sentiría que había perdido el control. Totalmente. Todo el orden, la estructura que había construido, se había venido abajo en una noche. Pasó toda la noche en vela recorriendo las escrituras, buscando una explicación, aterrorizado, pensando que había permitido al diablo entrar en su iglesia. Debió ser una noche larguísima. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Pues, al amanecer, desesperado, sin respuestas, suena el teléfono. Ajá. Es Tom Stipe, otro pastor que había vivido cosas parecidas en el movimiento de Jesús, y le dice que Dios le había despertado en mitad de la noche con un mensaje urgente. ¿Y cuál era el mensaje? Llama a John y dile que lo que ha pasado es de Dios. Esa llamada fue un ancla en medio de la tormenta. Lo cambió todo. La confirmación que necesitaba. Exacto. Y ese fue el nacimiento práctico de lo que él llamaría evangelismo de poder. La idea de que predicar el evangelio debía ir acompañado de demostraciones visibles del poder de Dios. Con este nuevo enfoque tan explosivo, me imagino que la relación con Capilla Calvario, que era más moderada, pues empezó a complicarse. Las tensiones no tardaron en aparecer, claro. Este nuevo énfasis en las señales, en las maravillas públicas, chocaba con su estilo. Y se separan. Sí. En una reunión en 1982, de forma bastante diplomática, se sugiere que la iglesia de Wimber se una a un pequeño grupo de iglesias fundadas por un hombre llamado Ken Gulliksen, que ya usaban el nombre de La Viña. Y ahí es donde nace oficialmente el movimiento. Exacto. Gulliksen, en un gesto de humildad, le cede el liderazgo a Wimber. Y así nace formalmente la Asociación de Iglesias de La Viña. El crecimiento fue exponencial. ¿De cuánto hablamos? Pasan de ser 7 iglesias a casi 40 en muy poco tiempo. Principalmente porque otras congregaciones de Capilla Calvario que buscaban lo mismo, pues se unieron a ellos. Un crecimiento tan rápido y un estilo tan diferente, seguro que atrajo la atención. Y no toda positiva. Inevitablemente. Atrajo críticas feroces. Desde el mundo evangélico más tradicional los veían con muchísima sospecha. Claro. El libro menciona una publicación de Australia, The Briefing, que llegó a extremos increíbles. Los acusaron de predicar un evangelio falso y textualmente desearon que se fueran al infierno. Palabras mayores. ¿Cómo respondieron a eso? Aquí es donde su teología se vuelve crucial. Teólogos respetados como Wayne Grudem salieron en su defensa. Argumentaban que los críticos a menudo tergiversaban sus creencias. Ajá. La clave para entenderlos, según Grudem, es su teología del reino de Dios, que se resume en una frase, ya, pero todavía no. Es un concepto fundamental. Explícanos un poco más eso de ya, pero todavía no. Significa que creen que con Jesús el reino de Dios irrumpió en la historia. El poder del futuro, la sanidad, la restauración, está disponible ya en el presente. Por eso oran por los enfermos. Entendido. Pero, al mismo tiempo, el reino no ha llegado en su totalidad. Eso será al final de los tiempos. Así que todavía vivimos en un mundo con enfermedad y sufrimiento. Es el todavía no. Ah, claro. Esta teología les permite abrazar los milagros sin negar la realidad del sufrimiento. Les da un marco para entender por qué a veces ven milagros y a veces no. Entiendo. Pero las tensiones no solo vinieron de fuera. Dentro del propio movimiento, las cosas también se pusieron intensas. Y aquí volvemos a la idea de beber a la rutinización del carisma. En 1994 estalló un fenómeno conocido como la bendición de Toronto. En una de sus iglesias más grandes, en Canadá. Sí. Y las manifestaciones carismáticas se llevan a un nuevo extremo. Risa santa incontrolable, temblores violentos, gente rugiendo como leones o haciendo otros ruidos de animales. Eso suena mucho más difícil de gestionar que lo del Día de la Madre. Muchísimo más. El fenómeno se convirtió en una peregrinación mundial. Pastores de todo el planeta viajaban a Toronto para recibir la bendición. Se les fue de las manos. Wimberg y el liderazgo de La Viña empezaron a preocuparse muy seriamente. Veían excesos, una falta de discernimiento y un enfoque que se desviaba del evangelismo hacia la mera búsqueda de experiencias extrañas. El carisma se estaba desbordando. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo un movimiento nacido de una explosión espontánea pone límites a otra? Se enfrentan a una decisión muy, muy dolorosa, que define su identidad. En 1995, después de muchos intentos de diálogo, toman la decisión de separarse formalmente de la Iglesia de Toronto.
Momento clave. Definitorio. Fue el primer gran intento de rutinizar ese carisma, de trazar los límites de su centro radical y decir, hasta aquí sí, pero más allá no. Fue una declaración de qué tipo de movimiento querían ser. Así que hemos recorrido un camino increíble, desde un saxofonista de éxito en los 60 hasta un movimiento global de iglesias. Es una historia sobre esa búsqueda constante de equilibrio. Sí, entre la doctrina y la experiencia, entre la organización y la espontaneidad. Entre la palabra y el espíritu. El viaje de la viña ilustra perfectamente esa tensión, cómo se mantiene viva la llama inicial, sin que la estructura que creas para protegerla termine por apagarla. Es un ciclo que se repite. Un ciclo eterno de carisma y renovación, seguido por intentos de organización. Se repite una y otra vez en la historia. Y para terminar, una idea provocadora que surge del material. Hacia el final de la vida de Wimber, los líderes del movimiento reflexionaron sobre el futuro y propusieron una identidad para la Iglesia del siglo XXI, no como una fuerza en el centro del poder social, sino como residentes extranjeros. Una colonia de aventureros. Exacto, una colonia de aventureros en una sociedad que ya no comparte sus valores. Y esto plantea una pregunta final muy interesante para cualquiera que observe los movimientos culturales o religiosos hoy. ¿Dónde se encuentra la máxima vitalidad de una idea? ¿En su aceptación por la corriente principal? ¿En su capacidad para influir desde el centro? O por el contrario, reside en su habilidad para prosperar creativamente en los márgenes. Como una contracultura bien definida, vibrante y quizás más fiel a sus orígenes.